Bienvenidos a todos. Este es el episodio 2 de Vima en Español. Los acompaña nuevamente José Luis y Yao. Hola. El día de hoy vamos a estudiar la famosísima historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, pero vamos a verla y estudiarla desde una perspectiva más oriental, más hebrea. Entonces, pues comencemos. Antes que nada, queremos invitarte a que puedas leer tu Biblia desde el Génesis 2, versículo 5 hasta Génesis 3, todo el capítulo 3. Entonces queremos darte esta oportunidad para que puedas leerla con calma y ponle pausa al video y después regresamos. ¿Cómo te fue en tu lectura? ¿Pudiste encontrar algo distinto? ¿Notaste algo diferente? Intentando cambiar tal vez tu perspectiva, tu forma de pensar. Queremos justamente acompañarte a estudiar de una forma distinta estos capítulos de Génesis. Bueno, primero que nada, yo creo que se te hace muy extraño, se nos hace muy extraño realmente, que lo que acabamos de leer de Génesis no parece ser una continuación del capítulo 1 de Génesis. Es decir, si recuerdas, el capítulo 1 de Génesis trataba de los 7 días de la creación, o los 6 días de la creación y un día de descanso. Y por consiguiente, de forma lógica, podríamos esperar que lo que sigue, o lo que debería de seguir, sería como algo, pues una continuación de esa historia. ¿Qué sigue después? Pero no, parece ser que este capítulo 2 y el 3 nos hablan nuevamente de la creación, pero de una forma diferente. Entonces, a través de estos capítulos de Génesis vamos a encontrar algunos problemas si intentamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las escrituras, porque muchas veces podemos caer en lo que se conoce como efecto de canción de cuna, que significa que al estar escuchando una historia constantemente, repetidas veces, ya no le ponemos atención a la historia y simplemente pues ya no la sabemos, ¿no? Es por eso que decía la famosísima historia de Adán y Eva. Porque es tan famoso en el mundo esa historia y todo el mundo sabe que había una serpiente y había una manzana y no sé, de ahí partió el pecado, de hecho se le llama la caída. Por ejemplo, Yao, ¿cuáles son los problemas o algún problema que ves en esta historia? Bueno, el primero, después de leer la Biblia, es que a mí se me hace raro que haya una serpiente que habla. Exacto, ese es un gran problema y que a veces al leerlo repetidas veces ya no cuestionamos eso, ¿no? ¿Por qué hay una serpiente que habla? Las serpientes no hablan, o Ujú. al menos los animales no hablan nuestro idioma, ¿no? Entonces, si justo ponemos más atención, van a poder saltar más detalles de esta historia. Uno de los problemas que podemos ver en esta historia es que el hombre se crea, bueno, en Génesis 2:7 dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, se creó al hombre. Y después en Génesis 2:18 dice la Biblia, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces se crean las aves y se crean los animales. Esto parece ser que lógicamente no es consistente con la cronología de Génesis 1, porque en Génesis 1, en el día 5 es donde se crean las aves. Y de hecho en el día 6, que es donde se crea el hombre, los animales se crean antes que el hombre. Entonces, esta historia de Génesis 2 nos dice que el hombre se crea primero y que después se crean las aves y después se crean los animales. Entonces parece ser que esto es contradictorio. Pero bueno, esto sería contradictorio si nuestra forma de pensar fuera muy occidental, ¿no? Pero recordemos que esto no está dirigido a una audiencia occidental, sino a hebreos, a orientales, que su forma de pensamiento es distinta, que no buscan la cronología, la lógica, esto debe de tener una secuencia, porque de hecho ya nos dimos cuenta que no tiene una secuencia. Génesis 2 parece ser que nos empieza a relatar otra historia de la creación. Parece ser que es una historia alternativa a lo que leímos en Génesis 1. Y de hecho así es.
Se trata Génesis 1 y Génesis 2 desde el versículo 5 hasta todo el capítulo 3. Son dos historias distintas de la creación. El enfoque es muy diferente en ambas. Ya vimos que el enfoque de Génesis 1 fue Dios creador y el descanso, pero ahora vamos a ver que el enfoque es totalmente en la humanidad, en el hombre, en el ser humano. Bien, ahora una persona hebrea escucharía esta historia en su idioma original. Nosotros con nuestras traducciones actuales, la verdad es que muchas veces perdemos parte de esas palabras del original en hebreo, parte de su significado y también parte de lo que se hace en esta historia que ocurre varias veces, que es lo que podríamos decir un juego de palabras. En esta historia hay varios juegos de palabras. Nosotros no lo percibimos por las traducciones que tenemos, como decía José Luis. Probablemente en el hebreo no haya un símil, en este caso al español o por ejemplo al inglés, dependiendo de las versiones, que engloben toda la idea a la que se refiere la palabra hebrea. Entonces, normalmente en las traducciones se pone la palabra pues que más se asemeje, que más se adecue. Pero al ver en esta historia, al indagar un poco más, hay varias palabras que tienen un significado eh, pues diferente, pero la pronunciación es muy similar. Entonces, a menos que uno ponga mucha atención en el hebreo, se daría cuenta de que por una pronunciación diferente ya se está refiriendo a otra palabra. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita con unas palabras que tienen mucho que ver y que nos van a dar pistas de cómo encontrar el significado, el mensaje importante en esta historia. Así es. Una de esas palabras, y la cual es muy importante, es la palabra Adam, que se menciona en el Génesis 2, versículo 7, y Dios el Señor formó a Adán del polvo de Adamá, que es esta otra que te vamos a poner aquí. Ahí puedes ver el parecido de la pronunciación, pero al final estas dos palabras significan algo diferente. Un dato muy importante también aquí con respecto a la palabra Adam es que Adam, nuestra traducción, bueno, al menos la NBI que tengo aquí, lo traduce como hombre. Pero la traducción de Adam del hebreo realmente es ser humano o hombres, o hace referencia a lo que es la humanidad, básicamente. Esto va a ser más evidente si te regresas a Génesis 1, versículo 27, vas a encontrar esta misma palabra de Adam. De hecho, la voy a leer. Y Dios creó al ser humano, Adam, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto es muy importante porque si te das cuenta, lo que podemos entender aquí es que Adam, que es el ser humano, son el hombre y la mujer. Por lo tanto, esto nos ayuda a notar esta gran diferencia porque, como te decía al inicio, conocemos esta historia como la historia de Adán y Eva, pero esos son, bueno, fueron nombres, que ahorita lo vamos a ver un poquito, que aparecieron después, ¿no? Aquí la Biblia nos está hablando del ser humano, de Adán, y que puede interpretarse también como el ser humano o también como el hombre. Porque de hecho Adam es el masculino de Adamá, que es lo que significa tierra. Por lo tanto, también puede interpretarse justo como el hombre. Entonces, esta historia de Génesis 2 está llena de datos interesantes. Si ponemos un poquito de atención, podemos, por ejemplo, preguntarnos en el versículo 8, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Entonces, parece ser que el Edén es más bien un lugar y no propiamente el jardín, ¿no? Porque lo conocemos el jardín del Edén, ¿no? Pero parece ser que el jardín está en un lugar más grande que se llama Edén, ¿no? Y otros detalles, por ejemplo, otro detalle, Yao. La historia en el versículo 9 menciona que, bueno, Dios hizo que crecieran toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y también menciona, en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida
y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como está escrito, da la idea de que los dos árboles están en medio, ¿no? De que están juntos en el mismo lugar. Pero separándolo directamente, bueno, viéndolo directamente del hebreo, solamente menciona que el árbol de la vida es el que está en medio del jardín. Y más adelante también en la historia, cuando Eva es cuestionada por el Señor, ella dice que el árbol del que tomó el fruto está en medio, aunque ese árbol no necesariamente la Biblia lo menciona como tal. Entonces ahí también habría que preguntarse por qué Eva está poniendo, como que ella está poniendo el árbol en medio de su jardín, ¿no? Ujú. Como si fuera otro jardín y ella mencionara eso acerca de ese que no necesariamente está ahí. Después la Biblia hace mención sobre los ríos. Menciona del Edén nació un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría el oeste de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Esto también es algo muy curioso, porque si te das cuenta, dos de estos ríos son conocidos hoy en la actualidad, que es el Tigris y el Éufrates. Pero parece ser que son los menos importantes, porque por lo menos cuando estos versículos del 10 al 14 mencionan estos 4 ríos, la lectura va disminuyendo en detalles. El primero de ellos, el Pisón, se menciona el oro y demás cosas. El Gijón también se menciona detalles de ese río, pero ya después solo se menciona, oh, y también está el Tigris, que corría al este de Asiria, y el cuarto era el Éufrates, ¿no? Así como, oh, y también estaba el Éufrates. O sea, como estos ríos tal vez menos relevantes o algo así. No lo sabemos realmente, ¿no? Pero si estos datos están ahí es por algo. Cada palabra que está escrita en la Biblia tiene una razón, tiene un motivo. Entonces, Y probablemente como que resalta mucho en la historia que justo está hablando de todo lo que Dios está haciendo. Bueno, obviamente ya antes se había hablado de la creación, de el agua, de las plantas, todo lo demás. Y habla de repente de estos ríos. Entonces pareciera como que de dónde salen, ¿no? Así como, oh sí. Y había algo ahí que eran unos ríos y que de importancia va de más a menos. Obviamente aquí en la historia no se mencionan después, al menos no en esta de El Jardín del Edén, pero sí, tal cual dice José Luis, si está ahí en la Biblia, si está en la historia, probablemente después vayan a ser un elemento importante para alguna otra historia que se va a desarrollar. Por ejemplo, ya después cuando empieza a hablar acerca de que Dios, bueno, tomó al hombre. Dios ya hizo al hombre, después de ahí, según esta historia, empieza a crear una compañía para él, ¿no? Entonces lo primero que hace pues, son los animales. ujú, Y a él le pide también que los nombre. Entonces también hay una importancia muy clara en esta acción de nombrar, ¿no? Tal como Dios eh, al principio, en Génesis 1 empieza creando porque empieza a decir, ¿no? Que se creen. Si Dios dijo, Dios, que se menciona varias veces, ¿no? En el capítulo, ujú. esa frase, Dios dijo y algo se crea. Entonces esa acción de mencionar, de nombrar, es algo muy importante. Y algo curioso es que, bueno, ya cuando Dios hace a los animales y pone al hombre a ponerles, a nombrarlos, ¿no? A ponerles un nombre, después Dios dice que él necesita una compañía, ¿no? O sea, Ujú. está acompañado, digo, finalmente no está solo porque pues está con Dios primero, pero después él hace una acción con Adán. Entonces lo que dice la Biblia es, en el versículo 18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Y esta historia, digo, según también nuestra tradición cristiana, como que llega a ajustarse mucho al orden que una pareja tiene en relación, bueno, a Dios y entre ellos. Entonces, normalmente lo que nos enseñan en nuestras iglesias es que, pues Dios, por ejemplo, creó al hombre,
cuando no se piensa en Adán como humanidad, y la mujer salió del hombre, ¿no? Entonces como que viene una idea así como de niveles. Entonces primero está Dios, luego está el hombre, luego está la mujer. Ujú. Cuando en realidad, si percibimos esta idea como humanidad, como creación de la humanidad, y que aparte Dios dice que están hechos a imagen y semejanza de Él, no habla únicamente del hombre, habla de la humanidad. Ujú. Entonces Dios habla que la humanidad está hecha a su imagen y semejanza. No habla exactamente solo los hombres, ¿no? Solo el género Ujú. masculino. Y las mujeres pues están dominadas por el hombre y ellos son los que dan razón de ellas todo el tiempo. Sino es Dios y el hombre y la mujer, porque ambos son la humanidad. Ujú. Y por ejemplo, también en esta idea de ayuda adecuada, muchas veces a las esposas, sino es que también a las novias, pues se les trabaja esta idea de ustedes son la ayuda, ¿no? Entonces, normalmente, bajo nuestra concepción, como en nuestra vida diaria, nosotros pensamos en una ayuda como algo que está ahí cuando lo necesitamos, ¿no? O sea, Ujú. cuando yo necesito ayuda, si la necesito, voy y la pido. Pero no necesariamente considero a quien me está dando ayuda como alguien igual a mí, sino es alguien que está a mi servicio. Y la idea de la Biblia tampoco es esa. Aquí hay unas palabras en hebreo que justamente se refieren a esta traducción que en las Biblias nosotros tenemos como ayuda idónea o ayuda adecuada, que son eser neget. Y muchas veces ya conforme se va diciendo o en la tradición oral se escucha o se menciona como eser kenegdo. Entonces, ¿qué significan estas dos palabras? Eser es fuerza, es Ujú. poder. Encontramos esta palabra de Eser también cuando Dios ayuda al hombre, cuando Dios ayuda a la humanidad, por ejemplo, lo podemos ver en capítulos más adelante en Génesis y en Deuteronomio, pero está ahí como representante del poder. Esta palabra de neget o kenegdo tiene la concepción de opuesto. Entonces, lo Ujú. que significa esta palabra, que se traduce como ayuda idónea, sí, es más bien como una fuerza que se opone. Entonces, ya son dos concepciones muy diferentes de una traducción. ¿A qué se refiere esto de una fuerza opuesta? Bueno, si es una ayuda que se le opone al hombre, obviamente tienen que estar en igualdad de poder. Imaginemos al hombre y a la mujer como unas tablas que estén paradas, que formen como una imagen de pirámide. Entonces, si no tuvieran la misma fuerza, esa estructura no se mantiene. Entonces, si manejáramos esta idea con la concepción que tenemos de ayuda idónea, de alguien que es como mi sirviente, de alguien que es menor a mí o inferior a mí, esa idea no funcionaría, ¿no? Porque tú no considerarías como un igual a alguien que no tiene la misma fuerza que tú. Y pues esta idea de que la mujer es la oposición se convierte en una mejor ayuda. Y suena algo loco porque dices, bueno, ¿cómo yo voy a trabajar o cómo voy a construir algo si alguien constantemente se me opone? Bueno, el asunto es que no es nada más una oposición necia, ¿no? No es nada más ir a la contraria, sino que es esta idea que engloba la Biblia, es que cuando el hombre no está encaminado a lo que Dios le dice que tiene que hacer, la esencia de la mujer que está hecha a la misma imagen de Dios es cuando se le opone a él, para ayudarlo a que vuelva al camino que Dios le está enseñando. Es alguien que, incluso en las mismas palabras de Adán, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Es alguien que es igual a mí y que me conoce y que es esta parte que me hacía falta, que Dios obviamente le quita al hombre y que solamente estando juntos es cuando la humanidad está completa. Y tiene una razón creadora impresionante. Entonces podemos decir que la mujer no es solo la compañía de Adán, no es solo alguien que lo va a ayudar a encargarse de las cosas que él no puede o de lo que se va a encargar de todas las cosas que Adán no está viendo, sino es alguien que va a ayudar a que la misma vida exista
y prospere. Y va a ayudar a que la idea de humanidad esté completa, así como Dios lo hizo para ellos en el Edén. Ujú. Y siguiendo con la historia, vemos en Génesis 2:21 que dice la Biblia: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. La palabra costilla no existe tal cual en el hebreo. Más bien, la palabra a la que se refiere costilla es esta palabra que se pronuncia como tzalá. Y es referente a algo que rodea. O sea, no necesariamente la costilla como nosotros la conocemos, ¿no? Como nosotros las tenemos, sino que puede ser algo que rodea o que da soporte. Entonces, si algo da soporte, es esencial que no se quite, ¿no? Como en una construcción, en una habitación, no podemos quitar las columnas porque si no el cuarto se cae. Entonces, si Dios quita una parte importante de Adán para crear a la mujer, es porque también lo que representa es que va a ser una parte de él que tiene que unirse de nuevo, que solamente estando juntos es cuando se manifiesta toda la imagen de Dios mismo en la humanidad. Hay muchas ideas que tratan de explicar esta palabra de costilla, de bueno, si está la costilla, o como la costilla está abajo de los brazos y eso, entonces para proteger. O está a mi lado, Ajá, ¿no? que está a mi lado y que eso, como que Ujú. siempre está aquí, ¿no? Ajá. Pero vemos que la palabra en sí es algo mucho más importante, y el mensaje que Dios quiere dar a la humanidad es mucho más profundo, ¿no? De que Ujú. esto que ustedes ven aquí es la humanidad, y no se refiere únicamente al matrimonio, sino hombre y mujer. Entonces, donde hay, por ejemplo, un cuarto lleno de hombres, pues habrá un cuarto lleno de hombres, pero la humanidad no está ahí porque falta una parte importante de ella, que son las mujeres. Ujú. Y más adelante, en esa misma historia, en el versículo 22, dice: de esta Salá que, que él le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se le presentó al hombre. En estas dos acepciones de hombre y mujer, ahí Dios ya se está refiriendo a género. Y estas palabras a las que se refiere son las siguientes. Ish es el hombre. Y entonces la mujer se encuentra como Isha. Algunas versiones de nuestras Biblias, algunas traducciones, en estas dos palabras lo traducen como varón y varona. O sea, Ujú. no hay, bueno, según en el hebreo no hay mucha diferencia, como que se sigue la misma base de la palabra y solamente cambia el final para mencionar a los dos elementos de la humanidad. Ya en nuestro español, pues nosotros tenemos como hombre y mujer. Y obviamente hablar en estos términos pues conlleva mucha carga de género, ¿no? Que incluso en nuestros días pues es algo que ha tomado mucha importancia. Pero según la Biblia, según lo que Dios nos enseña, es hombre y mujer, están al mismo nivel, son igual de importantes, solamente juntos es que la humanidad está completa, Ujú. y los dos están hechos a imagen y semejanza. El hombre no está encima de la mujer y la mujer no es inferior al hombre. Exacto. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Ujú. Bueno, continuando con los juegos de palabras o con las cosas interesantes que hay en esta historia de la Biblia, vamos a encontrar en el versículo 25, la Biblia dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. Esta palabra es erum. Estaban erum, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es curioso porque esta palabra se parece muchísimo a una palabra que vamos a ver ahorita, que es: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. La palabra astuta se pronuncia de esta forma, erum. Entonces vemos esta similitud como del hombre y la mujer estaban erum y la serpiente era más erum. Tomando en cuenta a la audiencia a la que originalmente estaba dirigida esta historia, Um, consideremos que esta historia no necesariamente ellos la leían. Bueno, de hecho era narrada. Era algo que se transmitía de boca en boca y de generación en generación. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un padre le está contando esta historia a su hijo y su hijo escucha estas palabras de el hombre estaba erum y
la serpiente era la más Erum. Entonces habría como confusión, así como de, espera, ¿la serpiente estaba desnuda? No. Pero no, bueno, en realidad la palabra Erum es la que significa astucia y la palabra Erom es la que se refiere a la desnudez. Entonces, esto es algo muy interesante, de hecho muy importante, que vamos a ver más adelante. Continuando con esta historia de Génesis, en el capítulo 3, versículo 2, la mujer le responde a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí hay algo muy interesante, porque parece ser que la mujer, bueno, en primer lugar, Dios no le dio ese mandato a la mujer. Dios le dio ese mandato al hombre. Bueno, según la historia, la mujer fue creada después. Entonces, se puede inferir que muy probablemente el hombre recibió ese mandato de Dios y se lo transmitió a la mujer. Pero aquí hay algo muy curioso porque la mujer dice que Dios les dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Si recordamos, en el capítulo 2, versículo 17, Dios no dice nada de tocar el árbol, solo se refiere a no comerlo, que es de ese árbol, que de ese fruto no podrán comer, pero no menciona nada de tocar. Entonces, podríamos pensar, ¿quién de los dos le añadió eso? ¿O fue la mujer o fue el hombre, ¿no? Tal vez el hombre, al transmitirle este mandato a la mujer, le añadió lo de no tocar, como para evitar que la mujer cayera, o tal vez simplemente la mujer lo añadió por propia cuenta, no lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que sea el uno o el otro, es una realidad que la humanidad, es decir, pues no sé, ambos, cualquiera de los dos, sí se creó ahí como una regla más, como para tratar de evitar desobedecer lo que Dios les había mandado. Continuando en el versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí hay otro punto. En realidad, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ellos ya comparten esta naturaleza de Dios, especialmente este conocimiento del bien y del mal. Si ponemos como un poco de atención, podemos ver que Eva, pues sabía que el comer de la manzana, bueno, el comer del árbol del bien y del mal, pues no era algo correcto. Entonces, de alguna forma, ella ya era consciente de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Bien, ahora, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Esto es algo como también chistoso, porque normalmente cuando vemos a un alimento, una fruta, un postre, lo que sea, pues podemos ver su color y se nos puede antojar, ¿no? Lo podemos desear. Pero ¿cómo es que aquí la mujer dijo que era deseable para adquirir sabiduría? ¿Cómo es que puede ver alguien eso en un alimento, no? Es realmente, esto es algo muy curioso, ¿no? Aquí entonces la mujer estaba yendo más allá, ¿no? Estaba ya viendo algo más y se estaba creando ya un deseo en su corazón. Entonces tomó del fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La palabra desnudez es Erom, que la puedes ver en pantalla. Entonces aquí tenemos este juego de 3 palabras que son muy similares. Recordando, desnudo, Erom, astucia de la serpiente, Erum, y desnudez, Erom, que son 3 palabras muy similares y que nos van a llevar justo a algo que es muy central en esta historia. Bueno, continuando, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín
Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto también es un dato importante porque cuando leemos esto desde nuestra perspectiva, pensamos en que esta pregunta de ¿dónde estás? Se refiere o hace referencia tal vez a que Dios no sabía dónde estaba el hombre y la mujer, dónde estaban escondidos, como ¿dónde están? ¿No? Esa tal vez es la interpretación que le damos. Pero viéndolo desde una perspectiva más hebrea, realmente esta pregunta va más ligada hacia el lugar que debería de estar ocupando el hombre y la mujer en ese momento. Es decir, como si Dios dijera, ¿dónde está el hombre? Debería de estar aquí conmigo. No está como ocupando este lugar que yo le di, no está disfrutando, ¿no? de este jardín. No, es decir, como más que nada ese enfoque y no tanto la cuestión de, hey, ¿dónde están? Que no los encuentro, ¿no? Continuando, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. Increíble también cómo es que es tan importante o fue esencial en este momento que ya el hombre está en la presencia de Dios y le dice que tuvo miedo porque estaba desnudo y por eso se escondió. Y entonces a lo que Dios responde, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Es como importante la relevancia que se le da justo a esta desnudez. ¿Por qué es tan importante simplemente estar desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Vemos esta clásica culpabilidad, que yo creo que es una enseñanza también ya bastante extendida y repetida, pero sí es evidente la culpa, ¿no? El hombre a la mujer a la serpiente y nada más falta que la serpiente se la eche a alguien más, ¿no? Lo que a continuación tenemos es que Dios maldice a la serpiente. Aquí un dato importante es que la serpiente se arrastra ya hasta que es maldecida, es decir, previamente probablemente caminaba o se movía de otra forma. Y después también hay una serie de castigos para la mujer y para el hombre por su desobediencia para ser desterrados también del jardín del Edén. Algo a destacar de este versículo, si lo vemos en hebreo, sería el hombre, Adán, llamó Eva a su mujer, a su Isha. Si te das cuenta, previamente se había mencionado al hombre como Ish y a la mujer Isha. Pero ahora ya no es Isha, sino ya es Eva. Es interesante porque ya Eva significa vida en hebreo y entonces parece ser que el hombre le está nombrando a su mujer ya por lo que puede hacer, ¿no? Cuando previamente se le dio el nombre de Isha porque era parte del hombre, porque era parte misma de él, ¿no? Hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces ahora ya no es ese nombre que involucra que es alguien que es parte de mí, sino ya es más bien como es alguien que puede hacer esto. Y ya viendo toda la historia de lo que pasó en el jardín del Edén, y ya que llegamos al destierro y a las maldiciones también que da Dios, podemos ver los elementos del quiasmo. Si recuerdan, habíamos mostrado que para encontrar el mensaje en cada una de las historias de la Biblia, el recurso literario que los hebreos utilizan es el quiasmo. Entonces vamos a tratar de encontrar cuáles son las ideas que se presentan al inicio, cuáles se presentan al final y qué es lo que se menciona en medio, que se repite constantemente y que nos va a llevar hacia el mensaje principal. Entonces podemos ver que en un principio estaba Adán y estaba solo, y después estuvo acompañado de la creación de Dios, que fueron los animales. Ya después Dios creó a la mujer. Y un tiempo después, unos sucesos más adelante, se encuentra la mujer con la serpiente. Entonces ahí tenemos tres elementos: Ish, Isha y la serpiente. El hombre, la mujer y la serpiente.
Y al final nos encontramos de nuevo con los tres elementos. Está Adán, ahora ya está Eva, que ya es nombrada después del destierro, y está la serpiente también, que ella es la que recibe la maldición también de Dios. Y estas ideas están encerrando el mensaje. Si se acuerdan que hemos estado viendo estas palabras que se repiten acerca de la similitud entre la astucia en el hebreo con las palabras de desnudo y desnudez. Y Dios cuando se acerca con Adán para preguntarle quién te dijo que estás desnudo, hace referencia otra vez a la desnudez, es algo que se repite constantemente y que entonces nos va a llevar hacia el punto principal. Uh-huh. Exacto. Sí, y para poder ver este punto principal es importante también entender esta idea de que tenemos a una serpiente que habla. Tenemos a una serpiente que pues tal vez camina probablemente. Si la serpiente habla, pues también razona o tiene inteligencia. Uh-huh. Y también la serpiente se está relacionando, ¿no? Porque está conversando con Eva, o al menos así se muestra en esta historia. Entonces, esto nos llevaría a la pregunta, ¿qué es lo que diferencia al hombre de los animales? Te invitamos a que pienses en este momento qué es lo que te hace diferente de un animal. Porque, ¿sabes? Los animales también se relacionan, viven en sociedad, bueno, no como una sociedad humana, obviamente, pero sí viven como en una especie de comunidad, manadas, etc. Ellos también tienen inteligencia. Eso lo puedes ver de forma evidente con tus mascotas. Si tienes perros o gatos, ellos tal vez han aprendido algo que les enseñaste y lo puedes ver más evidente ya en mascotas o en animales que ya han sido entrenados durante varios años para hacer determinadas cosas. También los animales tienen emociones, ¿no? Esas las podemos ver evidentes nuevamente pues en las mascotas, ¿no? Que han sufrido maltrato y demás. Entonces parece ser que compartimos mucho de eso en común, ¿no? Bueno, compartimos muchas cosas en común, pero entonces, ¿qué nos hace diferentes? Y sabes, esto es algo crucial en esta historia, porque justamente la Biblia menciona que el hombre y la mujer, recuerda en Génesis 1:27, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es entonces lo que nos hace diferente de los animales? Lo cual nos llevaría también a preguntarnos, entonces, ¿qué significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios? Uh-huh. Y para esto queremos entrar ya al tema conclusivo de este episodio, porque justamente uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Y el Shaddai significa el Dios que sabe cuándo decir suficiente. Generalmente nosotros lo vemos traducido también en la Biblia como el Dios Todopoderoso. Uh-huh. Este nombre de Dios, normalmente nosotros lo traducimos como si fueran palabras, como palabras específicas y por separado, pero en realidad se refiere a una frase. Y cuando nosotros mencionamos el Shaddai, podemos verlo como Él, que es Dios, Shad, que es como el que conoce, o el que tiene el poder de conocer, y Dai, que es suficiente. Y esto tiene mucho sentido con la historia que estamos viendo, porque en la historia de la Biblia dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Nosotros también ponemos a veces el énfasis en que adquiere la sabiduría, pero lo que sucede antes es lo que incita a que ella realice esa acción, que es el deseo. Era deseable, por eso ella quiso hacerlo. Entonces la serpiente lo que trata de hacernos pensar es que nosotros somos unos animales que no pueden decir que no, ¿no? Uh-huh. Que no saben cuándo decir suficiente. Y lo que Dios nos va a enseñar acerca del deseo es algo también muy importante y que no está estigmatizado como nosotros actualmente vemos el deseo en sí. Sí, esa es la gran diferencia entre los hombres y los animales. Los animales siguen sus deseos, siguen sus instintos. Si tienen hambre, van a buscar la forma, como sea, de hacerlo. Pero el hombre
puede contenerse, puede decir no, puede controlarse, puede tener dominio propio. Es decir, el hombre puede refrenar sus deseos. O muchas veces muchos dicen que nosotros también tenemos instintos o una parte instintiva en el cerebro, pero realmente eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos el control o podemos tener el dominio propio sobre nuestros deseos. Y lo que Dios está enseñando al hombre y a la mujer dentro del jardín, al ponerlos ahí, al decirles, están estos frutos, puedes comer de todo lo que hay menos de esto, no es que Dios les esté poniendo una trampa para saber si realmente son obedientes o no, sino realmente les está enseñando a ellos, ustedes pueden decir que no a esto, ustedes pueden refrenar su deseo. Y finalmente también lo que dice Dios es, tengo esta creación increíble y tengo este árbol, ¿no? Que lo dejo en medio o lo dejo en una zona ahí en el jardín del Edén y te dejo a ti encargado de todo esto, ¿no? Porque confío en ti. Porque tú estás hecho a mi imagen y semejanza. No eres como todos estos animales que están aquí alrededor, ¿no? Tú no eres como estas bestias. Entonces, por eso la serpiente lo que intenta decir al momento de hablar con la mujer es, Dios no pudo haberte puesto a ti en control de todo esto porque tú eres una bestia igual que yo. Uh-huh. Entonces, si el deseo entró en juego en esta vida dentro del jardín del Edén y Dios trata de enseñarnos que no somos bestias y que podemos decir suficiente, aun cuando tengamos deseos, es cuando más representamos esa imagen y semejanza que tenemos con Dios. Bueno, entonces, el origen de por qué el hombre siente vergüenza de su desnudez es porque inicialmente empezaron a escuchar a la voz de la serpiente. Es decir, empezaron a escuchar a alguien aparte de Dios. Y por ende, pues eso los llevó a... estos son mis deseos. Mi deseo es que se me antoja mucho esa fruta, ¿no? Y se ve deseable. Entonces, se dejaron llevar, ya no pudieron contener su deseo y al final terminaron desobedeciendo. Uh-huh. Uh-huh. Y un detalle también importante es que cuando la humanidad es desterrada del jardín del Edén, lo que Dios hace con ellos no es tratar de cambiar la manera en la que ellos veían la situación o se sentían con la situación. Es decir, Dios no empezó a decirles, no se preocupen, esto se va a arreglar, los voy a perdonar, o cualquier otra cosa, sino en el camino que ellos ya habían tomado después de que Dios ya dictó sentencia contra ellos y contra la serpiente. Lo que Dios hace es un acto de benevolencia bien claro. Dios pudo haberlos dejado ir así. Pues ya no están aquí, yo voy a seguir con ellos, pero ya no están aquí conmigo en el jardín del Edén, ¿no? Me desobedecieron ya, yo no quiero tener relación con ellos, adiós. Pero lo que Él hace es algo increíble, que les hace unas ropas para salir del Edén, para cubrir su desnudez. Lo que Dios hace es darles algo que cubriera su vergüenza. Uh-huh. Y pues eso no cambiaba la situación de que ya no iban a estar en el jardín. Pero aún dentro de todo lo que ellos habían hecho, de que habían desobedecido a Dios, de que habían seguido su deseo, Dios no dejó de amarlos y de darles lo que necesitaban. Entonces, Dios no hizo más como por arreglar la situación, sino solamente les dio lo suficiente. Tal cual esta característica de Dios, que sabe cuándo decir suficiente, también hace lo suficiente. Y Él hizo lo que ellos necesitaban en ese momento. Uh-huh. Sí, uno normalmente hubiera pensado, bueno, ¿por qué Dios no les dijo, hey, tu desnudez, no pasa nada con tu desnudez, no hay nada de malo con eso? Entonces, como que tal vez uno humanamente hubiera tratado de arreglar como eso, como tratando de cambiar la mentalidad, que es como creo muchas veces hacemos las cosas. Pero al contrario, Dios simplemente actuó conforme justo en lo que necesitaban en ese momento, que era ropa para cubrir su desnudez, porque ya sentían vergüenza de ello. Entonces, pues bueno, para concluir, una idea o una gran enseñanza de esta historia es justamente que nosotros, como estamos creados a imagen y semejanza de ese Dios
que sabe cuándo decir suficiente, de ese El Shaddai, nosotros también podemos decir cuándo decir suficiente, cuándo decir basta, cuándo contenernos o cuándo decir no a nuestros deseos que nos pueden llevar a hacer cosas que realmente no queremos hacer o que van a resultar en algo malo. Nosotros podemos desarrollar el dominio propio, que de hecho es un fruto del Espíritu de Dios, y pues también eso es posible siempre y cuando también no escuchemos otras voces, siempre y cuando escuchemos la voz de Dios, porque es lo que Dios nos invita. Hasta ahora en Génesis 1 y hasta ahora en esta historia, la invitación es: confía en mí, ven conmigo, yo sé que es lo mejor para ti. Esa es la invitación de Dios, que estemos junto con Él. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Esperamos te haya gustado, dale like y todo lo demás. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias.